De todos, saludarlos, estimados estudiantes. En esta oportunidad tenemos la reflexión sobre las estructuras selectivas, que se dividen en estas principales categorías: la estructura simple, el if simple, aquel que conserva una sola pregunta; el if compuesto, puede tener una o dos consultas; y el if anidado, una pregunta dentro de la otra pregunta. Y se va formando una sucesión de consultas una tras otra, las que se necesite. Y el famoso switch, también conocido como el según sea, trabaja con una sola variable, pero con diferentes casos a tratar. Vamos a desarrollar un problema básico aplicando el if compuesto. En este ejemplo nos pide determinar si un número es mayor que 10 o nulo. Para eso nosotros tenemos que establecer ciertas bifurcaciones, ciertas preguntas al valor que va a ingresar por pantalla. Lo primero que hacemos es establecer la primera pregunta. La primera pregunta que vamos a hacer es si el número, una de las preguntas, si es mayor que 10. Y la otra pregunta, la otra premisa es si es que el número es igual a 0, porque aquí nos expresa o nulo, ¿no? Entonces nuestro algoritmo debe ser capaz de poder responder a estas interrogantes. Si el valor que hemos ingresado por pantalla es mayor que 10, además debe ser capaz de establecer si el número es igual a 0. Vamos a insertar los sectores para poder establecer nuestro pseudocódigo, como diagrama de flujo, después diagrama de Chapin y el código fuente. Primero tenemos el pseudocódigo. Después está el diagrama de flujo. Con el pseudocódigo comenzamos con el término algoritmo, siguiendo la nomenclatura de Luis Joyanes en el libro Fundamentos de Programación. Aquí le damos un nombre relacional a nuestro problema, algo que nos permita identificar de qué se trata. Puede ser mayor que 10, mayor que 10. Primer término a tratar son los tipos. Los tipos se dividen en dos: aquellos que son los números reales y los valores tipo cadena. Como no encontramos ninguna variable tipo cadena o que me solicite el nombre o algún texto específico, no necesitamos colocar cadena. Sencillamente declaramos nuestra única variable real, que puede ser N, H, A, F, R, lo que ustedes mejor les guste para variable del término número. Yo le voy a colocar N. Pudo haber sido otro. Inicio, marca el inicio de nuestro algoritmo. Naturalmente debo informarle a nuestro usuario que escriba el número, ¿no? Mandamos un mensaje al usuario: escribir, ingrese el número. Pasamos a leer. La variable que va a recibir ese valor se llama n, ya que es la única variable que hemos nosotros establecido. Suficiente con la lectura. Ahora pasamos con la primera condicional. En pseudocódigo, la condicional si, el famoso if, se establece con el término si hablamos de un pseudocódigo en español. Si fuese en inglés, colocarían if. Si el número es igual que 0, entonces, el término entonces significa después, luego. Inmediatamente viene la zona de verdad. Si es que se cumple esa premisa, mandamos un mensaje al usuario: escribir, el número es nulo.
el número es nulo. Si la premisa no se cumple, hablamos de la parte falsa. Eso se establece con el término sí, no. Sí, subguión, no. Estamos en la parte falsa. Si no se cumple esa condición, pues haré una segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? Justamente la que me pide mi problema principal. Si el número es mayor que 10. Entonces colocamos si n es mayor que 10. Entonces, estoy en la parte verdadera de esa segunda pregunta. Mando un mensaje al usuario. Hablamos de los números mayores que 10. El número es mayor que 10. Hacemos el espacio correspondiente. Y después, en el caso que la segunda pregunta no se cumpla, si no, estoy en la parte falsa. Bueno, si no tenemos un valor que sea nulo, ¿ya? Tampoco un valor que sea mayor. Entonces, el último mensaje que me queda es que el número es menor que 10. Menor que 10. Ahora nos toca cerrar las condicionales con el término fin subguión sí. El fin sí lo colocamos por cada condición, por cada sí, por cada pregunta. Aquí tengo 2, por lo tanto coloco 2 fin sí. Con esto ya culmina nuestro algoritmo. Sencillamente nos corresponde el fin del algoritmo y termina. Lo que precede es nuestro diagrama de flujo. En el diagrama de flujo utilizamos las autoformas. Vamos con el inicio, que es un cuadrado redondeado, un ovalado. Colocan inicio. Las famosas flechas de flujo. Y nuestra lectura, en el cual podemos utilizar un paralelogramo o también un trapezoide. Entrada manual. Vamos a escoger esta. Tenemos una sola entrada que es n, porque aquí damos lectura. Recordad que en este sector solamente colocamos las variables tipo lectura. Ahora tenemos nuestra primera consulta. Si n es igual que 0. Toda consulta, toda decisión se establece con el símbolo del rombo. Decisión. Primera pregunta. Intentamos escribir si n es igual que 0. Respetamos las minúsculas y mayúsculas, deben ser la misma terminología, la misma expresión. Notamos que tal vez no nos va a alcanzar el espacio. Hacemos una reducción, bien, para que nos alcance. Porque en estructuras selectivas nuestro algoritmo ya suele ser más amplio, bien, suele crecer. En la parte falsa, en la parte verdadera y falsa, tenemos estos conectores angular, conector angular de flecha, para nuestra zona de verdad. Y el otro conector angular de flecha para nuestra zona falsa, que nace de cada vértice. Bien. Etiquetas que me simbolizan V, verdadero. Después F de falso. Y agregamos el procedimiento a seguir. Acá, como es una impresión de mensaje, una escritura, sencillamente insertamos el símbolo de impresión, que es el documento. Documento. En este símbolo realizamos la conexión adecuada y colocamos el mensaje que marca: el número es nulo. Completamos nuestras comillas. Y en el otro lado, por ser la misma simbología, porque también seguimos con la impresión de mensajes, en el caso que sea falso, viene una segunda pregunta. Lo dejamos para después, porque tenemos una segunda pregunta.
Voy a copiar toda la primera decisión para evitarnos acá el trabajo. ¿Ya? En la parte falsa está una segunda pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Si n es mayor que 10. Respetamos las minúsculas, mayúsculas. En este caso n fue definido como minúscula. Si n es mayor que 10, el número es mayor que 10. Completamos el mensaje, lo corregimos. Es mayor que 10. Y en el caso contrario, el número es menor que 10. Menor que 10. Damos la alineación adecuada. Reducimos los espacios para que todo pueda visualizarse. Bien. Seleccionamos en grupo. Ampliamos los espacios. Completamos las conexiones. Y ahora debemos cerrar esta primera pregunta. Y luego la otra pregunta. Bien. Aunque mi diagrama de flujo se vea grande, amplio, representa principalmente toda la expresión del pseudocódigo, ¿no? Desde la primera pregunta hacia la segunda pregunta, todo debe estar representado y toda pregunta se presenta con el rombo. Vamos a terminar, vamos a cerrar mediante el conector angular. Clic, cerramos la primera pregunta. Bien. Ampliamos. Vamos a aplicar un pequeño conector. Es un pequeño conector para poder enlazar. Conector angular para poder cerrar la pregunta inicial con la pregunta secundaria. De esta forma yo marco el cierre de las dos preguntas. Y solamente me queda terminar el algoritmo con el famoso fin. Colocamos fin. Flecha de flujo. Pueden cambiar el diseño si lo desean. Yo recomiendo siempre colores claros, pasteles, para que se visualice mejor su diagrama, o en todo caso no utilicen rellenos si es que lo ven más confuso. Las letras sí deben visualizarse. Las flechas de flujo denle un mayor resalte, ¿ya? El color lo más notable posible. El verdadero y el falso no debe tener borde. Quítenle el borde, sin borde. Eso debe ir sencillamente en expresión. No bordes para verdadero y falso. Acomodamos para que nada se sienta tapado o interrumpido. Y de esa forma termina nuestro pseudocódigo y diagrama de flujo. Ahora lo que nos queda es plasmar el diagrama de Chapin como código fuente. Hago una réplica exacta de nuestra segunda diapositiva. Continuamos aquí. Diagrama de Chapin. Diagrama de Chapin. Y luego el código fuente. Código fuente. Bueno, en este caso vamos a mover nuestro pseudocódigo a un costado. ¿Ya? Control X le voy a colocar. Porque recordad siempre que el pseudocódigo nos ayuda a programar después, así que lo vemos más ratito. Y el diagrama de Chapin es una réplica exacta de nuestro diagrama de flujo. Son tablas. Pero ya no va a ser el tradicional Chapin con una sola columna y 4 o 5 filas, no. Reflexionar aquí. Cada vez que tenemos una pregunta, hablamos de 2 columnas en nuestra tabla. Aquí existen 2 preguntas. Por lo tanto, cada una va a exigir 2 columnas, pero son preguntas compuestas, es decir, una dentro de la otra. Es un if compuesto. Así que una de las columnas la van a compartir. En este caso, la segunda columna que pida esta primera pregunta va a ser compartida con esta segunda pregunta. Por lo tanto, eso nos da a concluir que vamos a utilizar una tabla de no 4 columnas,
sino de 3 columnas, porque una se va a compartir. Insertamos tabla de 3 columnas y de cuántas filas, según la cantidad de objetos. Primera fila, segunda fila, tercera, cuarta, quinta, sexta fila. Por lo tanto, es una tabla de 6 por 3, ¿no? Puede notarse un poco confuso Chapin, pero se requiere para poder expresar todo mi algoritmo. Le quitamos el diseño. Los primeros sectores representan al inicio. Combinamos, combinar celda, y colocan inicio. El segundo sector, la segunda fila, corresponde a la lectura. Combinamos y colocamos el término leer. La única variable que está como entrada es n, por lo tanto colocamos n. Ahora vienen nuestras bifurcaciones, que son 2. Tener presente lo siguiente. Esto me va a representar la parte verdadera de mi primera pregunta y todo esto la parte falsa. Y estas 4 celdas, la segunda pregunta, con su verdadero y con su falso. Para mayor interpretación vamos a agregar las diagonales. La primera, como es una parte verdadera, le agregamos el borde diagonal descendente. Bien. Acá se va a encontrar el famoso sí. Bien. El resto representa el falso. Por lo tanto, estas 2 celdas deben combinarse. Combinamos la celda y agregamos nuestra diagonal ascendente. Esto me representa el famoso no o el falso. Le podemos dar la alineación, ¿ya? Y al medio naturalmente tiene que ir la pregunta. Por ser esta la zona de verdad donde va a estar el mensaje, el número es nulo, lo combinamos. Combinar celda. Y nos queda la segunda pregunta que está expresada aquí, en este pequeño cuadrilé. Insertamos nuestras diagonales. Bien. La diagonal descendente y la diagonal ascendente. Recuerda que acá está el famoso sí, el verdadero, y en la otra celda está el famoso no, que representa al falso. Le voy a dar la alineación. Y ahora podemos completar con los mensajes. Vamos a colocar la condicional. Si n es igual que 0. Bueno, escribimos nuestra condición aquí. Si n igual y en el otro espacio 0. Espaciadora. La segunda condición, si n es mayor que 10. Si n mayor, le damos los espacios necesarios. Estoy ocupando todos los espacios para que no se encuentre focalizado en un solo sector. Bien. Si n es mayor que 10. Nota lo siguiente, que esta línea del medio está de alguna forma impidiendo la visualización de un diagrama de Chapin normal. Esta línea del medio no debería ir. La tenemos que colocar de otro color. No vamos a combinar, porque eso no nos conviene, por las diagonales. Lo que recomiendo es que ustedes le quiten los bordes. Juguemos con los bordes. Vamos con el primero. Quiten el borde. Agreguen el borde externo. Y ahora agreguen las diagonales. Diagonal, la ascendente y la descendente, ¿no? Y ya, tengo la misma expresión. Lo mismo. Quiten el borde. Sin borde. Borde externo. Agreguen la diagonal descendente y la diagonal ascendente. Mi división no ha desaparecido, sencillamente tiene un borde transparente. Bien. Que ayuda a la interpretación del diagrama de Chapin. Ahora vamos con la parte de verdad. Escribir
escribir. El número es nulo, es el mensaje que sale a pantalla. Si es que se cumple la premisa n igual que 0, ¿no? El otro, el número es mayor que 10. Acá estamos ya en la segunda pregunta. Escribir. El número es mayor que 10. Y en la parte falsa, que es el famoso no, escribir. El número es menor que 10. Bien, copiamos el mismo mensaje, que es lo mismo que aparece en nuestro pseudocódigo, diagrama de flujo. Chapin es un vivo retrato nada más, es un vivo reflejo. Y terminó. Ahora nos corresponde lo más bonito, que es el famoso fin. Combinamos las celdas y fin. Lo acomodamos para que todo entre en un mismo sector. Y terminó nuestro diagrama de Chapin. Nada más es Chapin. Ahora nos toca programar. Bueno, despedimos por un momento al diagrama de flujo. Nos concentramos con el pseudocódigo, ¿verdad? Lo vamos a tener acá presente mientras programamos. Abrimos def, C++, luego haremos la captura, control N o sencillamente código fuente, control N, archivo o nuevo código fuente. Las librerías tradicionales incluyen Yostrian, la librería tradicional de C++. Como no tenemos operaciones de raíces o potencias como seno o coseno, no necesitamos otra librería como el mat. Bien. Tampoco lectura de cadenas como string. Bien. Pasamos sencillamente a declarar los espacios de nombre. Using namespace, variable estándar std. Función por defecto para C++, main, y comenzamos a programar. En este caso vemos en nuestro pseudocódigo, a ver, lo voy a colocar de un color blanco para que se note mejor. Está definido una sola variable, n, y el número puede ser entero, positivo, negativo. No, nuestro algoritmo no va a colapsar. Bien. Está preparado para recibir ese tipo de valores. Por lo tanto, ampliamos su declaración mediante el tipo de dato float, que simboliza los valores decimales. Float n punto y coma. Pasamos a imprimir un mensaje a pantalla. Ingrese el número. Un fin de línea, un famoso enter. Pasamos a leer sin n, punto y coma. Y comenzamos con las consultas, ¿no? La consulta, la decisión, no voy a colocar sí, porque eso es en terminología española. En este caso, nuestro código está en inglés. El término es if. Si, paréntesis, viene nuestra condición. Si n es igual a 0. Bueno, para condiciones, para comparaciones usamos el doble igual, si es igual que 0, solamente en zonas de código. Podemos utilizar llaves, en el caso que tenga varias líneas de código consecutivas y otras estructuras. Como también las podemos obviar si es que solamente tengo una sola línea de código. Como es una sola línea de código, no las voy a utilizar. Mensaje al usuario, code. El número es nulo. No utilizar tildes, debido a que el programa no tolera las tildes. El número es nulo. Fin de línea, un inline. Ahora estoy en la parte falsa. La parte falsa es con el término else. Si es falso, el famoso si no, podemos continuar con la decisión else if, a ver, y vamos con la segunda pregunta. Puede estar en la misma línea o en la segunda, no hay ningún problema. Bien.
A ver, lo dejo en la primera línea. Si n es mayor que 10. Si n es mayor que 10, entonces puedo utilizar llaves. A ver, lo voy a dejar con llaves para que comprueben su función. Me encuentro en la parte verdadera del segundo if. ¿Qué mensaje mando al usuario? Que el número es mayor que 10. Bien. Voy a copiarme esta misma línea de código. ¿Ya? El número es mayor que 10. Si es falso, voy a entrar a la parte falsa con el término else. Pueden abrir las llaves, no hay problema. Pueden usarlas como no, porque es una simple línea de código que está en cada sector. Bueno, el mensaje es otro. Si nuestro número no es mayor que 10, pues hablamos de un número menor, ¿no? El número es menor que 10. Y termina nuestro código fuente. Si estamos trabajando en el editor de código Paisa, a ver, lo voy a intentar abrir. La terminología es igual, no cambia mucho. Mientras se abre el programa, guardamos, guardar como, en su carpeta de trabajo, de ejemplo C++, siempre creen una carpeta. Yo le voy a colocar problema if compuesto. Recuerden que la extensión siempre va a ser cpp. Lo guardan para poder asegurar nuestro código. Tenemos aquí ya nuestro sitio web Paisa para crear nuevo código. Nos manda esta interfaz, esta presentación, y sencillamente cambiamos el lenguaje, nos toca C++. Intenten que el idioma esté en inglés. ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna en realidad. Paisa nos debe responder de la misma manera. Bien. Voy a copiar lo mismo. Fíjense que ya Paisa me coloca la declaración de las librerías, los espacios de nombre, la función my, y agrego el código que necesito comprobar. La sentencia es la misma. Bien. El tema es al momento de ejecutar. Bien. Voy a ejecutar el código de def. Lo corremos primero. Si es que no hay ningún error, aparece una consola como la que tengo aquí. Recordad que la apariencia de esta consola en un principio va a ser color negro. Ustedes le pueden cambiar las propiedades aquí. En la barra de título, clic derecho, propiedades, colores, texto de pantalla. Puede ser que no me agrada el azul, me agrada tal vez el morado, ¿no? Fondo de pantalla, yo siempre recomiendo un color claro para que se note el texto, ¿no? Ya, voy a quitarle acá la tilde. Guardo cambios, lo vuelvo a ejecutar para ver los cambios de diseño. ¿Ven? Voy a colocar un número, a ver, 20, y me debe decir que el número es mayor que 10, ¿no? En Paisa, ¿cómo se debería ejecutar? Tenemos acá nuestra pestaña entradas o input, que espera que nosotros ya le ingresemos las entradas. En este caso, como estamos leyendo n, espera el número anticipadamente que se ingrese por esta zona. Voy a colocar el número es 20 y pasamos a correr, le damos su tiempo al programa para que responda. ¿Ya? Y acá me imprime el mensaje de respuesta, el número es mayor que 10. Así como también la misma respuesta que debe darme en dev C++. Hacen su captura tradicional, ¿bien? Captura. Si han trabajado solo con dev o solo con Paisa, eligen solamente uno. Yo voy a capturar los dos, ¿bien? Y lo llevo al PowerPoint para poder completar nuestra resolución de trabajo y futuros trabajos que dejen, ¿no? Deben presentarse de esta manera. Le podemos decir adiós al pseudocódigo por esta vez
y ya está el diagrama de Chapin como el código fuente. Listo. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.